Hoy estamos iniciando este conversatorio en una hermosa mesa que nos enorgullece con Ana estar pudiendo coordinar y comentar en esta oportunidad. Inicialmente vamos a hacer una breve presentación de quienes nos acompañan en la mesa y después, en base a algunos ejes que vamos a ir comentando, vamos a ir pasando la palabra. Hoy nos acompañan, Dora Barrancos, investigadora de CONICET, socióloga, historiadora, educadora y feminista argentina, doctora honoris causa por nuestra universidad. También Ana Julia Ramírez, docente e investigadora, decana de la Facultad de Humanidades y Ciencia de la Educación. Beatriz Gentile, historiadora, rectora de la Universidad Nacional del Comahue y coordinadora de la red RUGE-SIN. Valentina Castro, socióloga, docente universitaria de la UNLP, columnista económica en Somos Radio. Y Viviana Seoane, docente e investigadora en el Centro Interdisciplinario de Investigaciones de Género, CIMIG, de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Vamos a tener dos momentos y paso la palabra a Ana y por algunas explicaciones de tiempo y demás. Buen día a todas, todes. Gracias por la invitación a estar compartiendo esta mesa tan linda. Vamos a trabajar en dos momentos con dos rondas de preguntas diferentes. Esperamos que cada panelista haga un comentario de 6 a 8 minutos aprox. Trataremos de seguir esas pautas, pero también un poco de flexibilidad. Y les voy a compartir las preguntas de la primera ronda, del primer momento. Y luego paso la palabra. ¿Cómo las restricciones del Gobierno Nacional a las políticas de educación superior, de derechos humanos y de género, entre otras, impactan en la dimensión pública y democratizadora, tanto de la vida social como de la institución universitaria? ¿Qué desafíos enfrentan los movimientos de trabajadores, trabajadoras de la educación, de derechos humanos y feministas al disponerse a resistir y revertir estas lógicas de crueldad? ¿Qué puentes o tensiones podemos encontrar entre las demandas históricas de los feminismos y las necesidades históricas y actuales de la sociedad y de la universidad pública? ¿Cuáles serían las apuestas estratégicas para defender y profundizar la democracia y, en particular, la universidad pública como espacio de producción, de pensamiento crítico y de democratización? Unas grandes preguntas. Le paso la palabra a Dora. ¿Querés arrancar? Muy buenos días a todas, todos, todes. Es un gusto enorme estar en nuestra casa, la Universidad Nacional de La Plata, que está haciendo 120 primeros años de vida. No puedo dejar de decirles que me siento muy feliz. He sido muchas veces honrada, particularmente con el honoris causa, así que me siento parte de esta dichosa cruzada. Y la otra cosa que quiero decir, que además La Plata es la cuna de la primera revista feminista argentina, nosotras. 1902, María Vera Ramírez y su grupo notable. Acabo de hacer un trabajo, hace unos meses, que tenía que ver, a pedido de una excelente coordinación de texto, un trabajo sobre el laicismo, la historia del laicismo en la Argentina. Y yo me ocupé del laicismo, la primera gesta feminista argentina, buceando en la revista Nosotras, en donde se ven muy bien las claras nociones, no solamente antipatriarcales al modo de la época, sino anti-eclesiásticas, ¿no? Y vamos a las cosas, es un montón de cuestiones, 6 minutos es apenas una gota, pero estamos viviendo una circunstancia bastante inédita después de la feroz dictadura militar. Y digo inédita porque estaba en el pronóstico. Recuerdo perfectamente que a lo largo de la campaña del 2019 veníamos diciendo: la motosierra no es una metáfora, no es una metáfora. Y evidentemente me acordaba, cada vez que lo decía,
acerca del uso bestial, criminal, extintor de la motosierra dentro del grupo parapolicial colombiano, que usaba la motosierra para descuartizar a la gente. Así es. Por lo tanto, vamos a las cuestiones. No nos sorprende, pero sin embargo nos sorprende. Nos ha dejado, hemos salido del azoramiento a la indignación rápidamente. Y ahora tenemos que elaborar los modos más fecundos y eficaces para dar vuelta a esta crueldad que nos gobierna. Entonces, quiero decirles que las repercusiones de la regresión de derechos, que alcanzan particularmente desde el punto de vista más, yo diría, más expresivo en materia de construcción del enemigo de manera eficaz. Porque hay un constructo del enemigo un poco diversificado, ¿no? Varios sismos son enemigos, pero efectivamente hay como una nucleación de la particularidad que se quiere hacer extinta. Tiene que ver muchísimo con los diversos cauces feministas, con les feministas, con los sujetos de las identidades sexogenéricas diversas y demás. Y esto es un programa que en algunos casos se ha adentrado hasta en la propia Constitución, como es el caso de Hungría. En Hungría es paradigmático en la materia, no solamente porque hay una calificatísima, clara, calificada, noción de quién es el enemigo que hay que desterrar, y va desde las poblaciones inmigrantes a las poblaciones sexogenéricas diversas, incluidos ahí las manifestaciones que se hacen a favor de las poblaciones estas, tanto de inmigrantes como de las poblaciones significadas como adhesiones al feminismo y de las poblaciones sexogenéricas diferentes. ¿Qué quiere decir? Sí, hay aumento de la penalidad, se ha aumentado la penalidad. El Código Penal húngaro tiene especiales medidas para aquellos que protegen a las personas inmigrantes, por ejemplo. Y por supuesto, la Constitución ha sacado, la nueva Constitución, tiene algunos años. Lo trágico es que Orbán llega a ser varias veces primer ministro con el voto popular, con el voto abundante popular, no menguado. Entonces, lo que quiero decir es que está claro que es absolutamente, fundadamente ilegítima la cuestión de pagar salarios iguales a varones y mujeres. Es legítimo el diferencial salarial. ¿Está claro lo que quiero decir? Está absolutamente arreglada la diferenciación de salarios. Por lo tanto, hay unas emulaciones, sin duda, pero a mí me gustaría decir que la universidad tiene muchísimo que hacer en esta hora, porque por otra parte vamos a conmemorar desde el año 91, que se impusieron en nuestras universidades los primeros programas, luego centros, que tenían a la mujer, después las mujeres, después fueron género. Tal es, yo diría, la deriva. Es cierto que alguna vez una queridísima feminista y gran teórica, Rosy Braidotti, un poco había, yo me refiero a los mediados, finales de los 90, todavía bastante disuasión respecto del uso de género. Para las españolas les costó bastante. Y les voy a decir que para las italianas otro tanto. Preferían diferencia sexual, por ejemplo, ¿no? Es cierto que ha cambiado muchísimo, pero lo que quiero decir que en la Argentina, bueno, Rosy Braidotti nos visitó, tuvimos el gusto de tratarla, de estar con ella. Voy a decirles para las que están queriendo ilustrarse más sobre Braidotti, que tiene un texto precioso, varios, pero sujetos nomádicos, ¿no? Ella ha sido una gran discípula de Deleuze y por lo tanto lo de nomádico le ha sido muy creativo, y es creativo desde el punto de vista del feminismo. Sí, estamos en situación de deriva, estamos en situación de apertura, eso es lo que quiere decir Rosy Braidotti. Bueno, ella decía
cómo nos habíamos asimilado al término género. Y desde luego, en algún momento dijo, bueno, puede ser una treta. Y fue una treta, porque con género no asustábamos mucho a nadie. Me refiero a que las resistencias al feminismo no provenían solo de los sectores urticantes, reaccionarios, esos que estamos acostumbrados o acostumbradas a tramitar rápidamente, también con una noción demasiado económica. ¿Está claro? Corporación reaccionaria, no voy a nombrarlas. Pero resulta que nuestros colegas también tenían muchísimos remilgos respecto de nuestras luchas. Así que íbamos por género, que nos pareció lo más adecuado. Y sí, nos fue bastante bien. Con eso teníamos una especie, yo diría, de cartografía no tan ofensiva como feminismo, que a más de un colega le hacía, le insinuaba una sonrisa un poco de colmillo, como decía alguna colega alguna vez, o cuando mucho eran soportables, dependían de quienes eran obviamente las más o menos facultadas para la expresión feminista. Qué suerte que eso pasó. Nuestra universidad se ha ido tornando en todo lo que pueda, no una universidad feminista, pero una universidad porosa, una universidad abierta, una universidad en donde hemos visto inflexionar a duros representantes del patriarcado. Los hemos visto inflexionar. Yo voy a parar por acá porque creo que estamos cerrando y decirles que el compromiso, una vez que la universidad toma un compromiso, ha sido histórico esto, hay que remar mucho para desapegarlo de ese compromiso. Porque en realidad, porque es un problema, decía Bobbio, la lucha de las mujeres, Bobbio, que no era precisamente un feminista, decía, es una lucha justa, es una lucha justa. Creo que eso es lo que está hoy siendo completamente amenazado, la idea de justicia elemental. Porque en este socavón en que nos ponen las extremas derechas, todo lo que tiene que ver con las culturas acendradas del humano, enormemente humano, la dignidad, está en tela de juicio, de riesgo y probablemente más amenazada que en algunas, la única oportunidad en que vimos tan amenazado, que fue más que amenaza, obviamente fue exterminio, fue la dictadura genocida. Lamento decirles que no hay nada más parecido a algunas conductas, sobre todo en esta integralidad que tienen sobre todo el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial para un comando unificado de tipo y de características completamente autoritarias. Por lo tanto, la universidad tiene en esta oportunidad y mientras dure esta temporada tan aciaga, duplicar, doblar, hacer más fuertes los esfuerzos para dar cuenta de que se ha ido transformando en una parada extraordinaria antipatriarcal. Bueno, yo ya había saludado, así que gracias y saludos nuevamente. Bueno, yo a mí me parecieron que las preguntas eran disparadores muy interesantes y organicé por ahí para conversar entre toda la mesa y también en quienes están presentes, en tres casi así como afirmaciones y que claro que pueden ser discutidas. La primera, que me parece que permite pensar o organizar la reflexión, es decir que no se pacta con el autoritarismo. Pero el autoritarismo no se pacta. ¿Y en qué sentido lo digo esto? Bueno, como diagnóstico rápido, estamos en un momento de fragilidad enorme, fragilidad económica, fragilidad política, fragilidad institucional. De la económica no voy a hablar, creo que es la que se habla todo el tiempo y en todo momento y a cada rato y nos invade la mirada de pensarnos siempre desde el punto económico y se está abandonando cada vez más
la mirada y el lenguaje de lo político y de lo institucional. La fragilidad institucional creo que uno la empieza a ver cuando las propias normas y los propios hacedores de normas empiezan a perder valor y sentido dentro de esto, ¿no? Hoy prácticamente se gobierna por DNU y se gobierna por veto. El gobierno actual está convencido que puede mantener la gobernabilidad sin el Congreso y con una Corte Suprema de 3 miembros. Por lo tanto, la fragilidad institucional hace que estemos naturalizando una gobernanza en nuestro país que prácticamente nosotros cuando hablábamos de la dictadura decíamos que la sociedad se autopatrullaba, ¿no? Era algo así como que, bueno, nos autocensurábamos, se autopatrullaba. Hoy pareciera que nos autolimitamos en el ejercicio de naturalizar que el Congreso no funcione, que funcionan los gritos, que no se convoquen a las comisiones, que un diputado vote una ley como fue un diputado de la provincia de Neuquén, que vote la ley de financiamiento y después vota también el veto a la ley de financiamiento. Bueno, es interesantísimo pensar que la representación, esa es la fragilidad institucional. Y la fragilidad política creo que claramente nos pone en un contexto donde las políticas públicas que implican pérdidas de derechos y retrocesos, como en el caso de las pérdidas de derechos que estamos teniendo, disidencias, diversidades, pueblos originarios, la población en general, va en desmedro de aquellas conquistas que hicieron claramente nuestro pacto de sociedad en el 83. Yo siempre digo que en el 83 no es que solo salimos de la dictadura militar. En el 83 las y los argentinos recuperamos, casi que fundamos la democracia argentina. Cuando uno se pone a ver que nosotros vivimos todo 80 años del siglo XX bajo regímenes dictatoriales o con 2 elementos centrales, proscripciones políticas, fraude electoral y golpe militar, esas fueron las 3 variables hasta los años 80 en la Argentina. Uno descubre que nosotros tuvimos democracia solo en el último cuarto del siglo XX. Por lo tanto, ese pacto del 83 fue más que salir de la dictadura. Fue decir, no vamos a volver al fraude electoral, no vamos a volver a la proscripción política, aunque no nos guste quién haya ganado, vamos a sostener las elecciones. Y eso me parece que es lo que está en riesgo. Por lo tanto, en este contexto, cuando decimos no se puede naturalizar este ejercicio político y de fragilidad institucional, es cuando decimos no podemos pactar con el autoritarismo. Porque ni bien se pacte con estas formas, nosotros estamos matando la democracia. La democracia no la mata un golpe militar, La democracia no se acaba por un golpe militar. Las democracias mueren, agonizan. Y agonizan acá. Cuando una comunidad empieza a aceptar que se puede llevar presa a una piba por poner un pasacalle, cuando una sociedad empieza a naturalizar que está bien que la chorra vaya presa aunque no tenga pruebas, aunque no haga nada, aunque no me guste, aunque no esté de acuerdo, eso forma parte de la agonía democrática. A mí me parece que eso es uno de los puntos. Los otros 2 puntos que yo creo que también son consignas y por ahí las dejamos para la otra ronda, algo que creo que está mucho más trabajado y lo sabemos, que es que la justicia de género es una dimensión fundamental de la justicia social. Por lo tanto, cuando nosotros renunciamos a pensar en un horizonte de país sin justicia social, también renunciamos a pensar en la justicia de género. Dentro de la justicia social, nosotras, como movimiento de mujeres, logró instalar, porque hubo que instalarlo, logró discutir que la justicia de género era una dimensión fundamental de un horizonte posible de país. Por lo tanto, acá también tenemos números, como lo decía Andrea en la presentación, como lo decía Verónica, tenemos números para empíricamente demostrar este contexto de desigualdad. Y la última, y esta le va a gustar más a Dora, es más por ahí de reflexión filosófica, histórica. Yo creo que las mujeres tenemos que dejar de ser episódicas, ¿no?
¿Y qué quiere decir esto? Bueno, cuando Gramsci hablaba de que los sujetos subalternos siempre aparecían en la historia, en episodios, nunca formando parte de la trama principal, porque la trama en la continuidad de la historia era hecha por, bueno, los grandes y valientes hombres de la historia, ¿no? El burgués, el padre de la patria, el revolucionario francés, el filósofo, el inventor. Entonces Gramsci decía, bueno, todas las revueltas de esclavos, los motines de hambre en la historia, todos los episodios que tenían que ver con la pobreza y la marginalidad siempre fueron eventos en la historia. El episodio es un episodio, quiere decir que no forma parte de la trama central de la historia, puede o no estar presente. Entonces dice, qué casualidad, la historia, la continuidad no la dan los sujetos subalternos. La historia, la trama de la historia la construyen otros. Yo creo que en nuestro caso, cuando se dice las mujeres entraron en la historia, yo creo que las mujeres no entran en la historia, las mujeres dejan de ser episódicas en la historia, dejan de aparecer como momentos que explican una coyuntura, pero que no garantizan la continuidad. A mí me parece que en eso la enorme trayectoria del movimiento de mujeres, no solo en el campo intelectual y académico, del cual tenemos aquí, creo yo, la referente más importante en la Argentina, sino también en el campo de la política. Me parece que empezamos a ser un punto en el cual la trama de la propia trayectoria política e histórica tiene que ver entonces con esta emergencia y conquista de derechos y de voces, y recuperación de voces, recuperación de acciones, recuperaciones del territorio que es más que el lugar donde vivimos. El territorio es territorio cultural, es territorio emocional, es territorio en más cuestiones que nos involucran como parte central de la trama. Creo que podemos pensar estas cuestiones y después nos podemos andar a partir de estos elementos, ¿no? De los cuales hoy, para la respuesta a esta ronda de preguntas, creo que el llevarnos esta idea de que no pactamos con el autoritarismo forma parte de este reaseguro en el cual me parece que nos tenemos que empezar a pensar. Bueno, eso sería. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias por invitarme a esta mesa tan interesante, a este conversatorio. Como yo les decía a algunas de mis compañeras al principio, bueno, yo no es que pensé algo particular para decir en 8 minutos, sino un poco como ir hilvanando cosas en una conversación colectiva, que me parece que es la idea de que vayamos armando en función de, creo que preocupaciones absolutamente compartidas y diagnósticos, digamos, que también son muy compartidos y donde no vamos por ahí a profundizar porque ya fueron dichos. Y en ese sentido, como pensar, bueno, un poco venía pensando en función de las intervenciones anteriores, no repetir, sino sumar preocupaciones y vinculaciones en función, por lo menos, de este primer momento que nos plantea el Congreso, ¿no? Y partiendo eso, de un diagnóstico, creo que Dora decía, pasamos del azoramiento a la indignación, y Beatriz decía al principio pasar a la organización esperanzada, digamos, ahí en qué momento estamos, ¿no? Y creo que yo intervengo en cualquier conversación últimamente, cualquier estado de cosas, también desde un lugar y me quiero poner ahí, desde un lugar de la confusión, desde un lugar de ciertas incertidumbres, ciertas dudas, digamos, atravesada por las urgencias terribles que nos pone delante la situación que estamos atravesando y la necesidad de pensar, porque no sé si tenemos claro cuál es la situación también en claves más estructurales que estamos, cómo definir el momento que estamos atravesando. Bueno, yo por ahí tengo una clave, un desvío profesional.
yo soy historiadora como Beatriz, y Beatriz, uno en la historia ha trabajado momentos de transición, y yo no sé si estamos en un momento de transición profunda, estructural, pero es una pregunta que me hago, porque, digamos, y pensando, y vuelvo a esto, porque a mí me interesa mucho pensar y poner sobre la mesa una pregunta que me parece y que vincula mucho con la historia de los movimientos feministas, el movimiento feminista en Argentina, la historia del movimiento de derechos humanos, el rol de la universidad. Me parece que hay un cambio en las subjetividades, en la forma en que se construyen las subjetividades de las, digamos, que tiene que ver con cambios tecnológicos, con cambios estructurales en los modos de trabajo, que es muy poderosa y que está en la base de una fuertísima desarticulación entre los sentidos sociales, las luchas políticas, ¿no? Y ahí entonces es donde me parece que, nada, también la universidad tiene un rol central en pensar, ¿no? Digamos, en articular todo el tiempo con las demandas, las urgencias y las necesidades y la lucha, pero también pensar en cuáles son las claves que van a permitir reorganizar un campo popular que para mí está muy, muy desorganizado, sobre todo en esta lógica. ¿Por qué hablo de las subjetividades? Porque, digamos, estamos en un mundo que tiende a la individuación. Digamos, estamos reconectados por la tecnología, pero estamos absolutamente también profundamente aislados entre nosotros. El vínculo social está muy roto. Las lógicas de la representación política están muy debilitadas y muy fragmentadas. Y en eso yo vuelvo a la historia de los feminismos y quizás al movimiento de derechos humanos, porque me parece que la fuerza de estos movimientos ha tenido que ver primero con largas historias, que por ahí en momentos hacen explosiones fuertísimas, articulaciones políticas que permiten avanzar derechos, pero también sabemos que esos momentos son el resultado de años y años de trabajo, de esfuerzo, de convergencias, de articulaciones. Pero ¿cuándo es que articulan esos momentos? Bueno, cuando encuentran y se sostienen y crecen a través de identificar consignas, demandas que se transversalizan, que atraviesan a la sociedad, que a su vez está dividida por otras lógicas políticas, económicas, pero que encuentran ahí una demanda transversal que se sobreimpone a otras diferencias, ¿no? Es una simplificación, pero ahí me parece que hay un aprendizaje, ¿no? A la salida de la dictadura, el movimiento de derechos humanos también son movimientos re complejos, re diversos, plurales, donde hay muchísimas discusiones internas, pero no obstante han sabido construir en torno a un eje transversal movilizador que le impone a la política que se haga cargo de algunos problemas, y a partir de ahí empieza un proceso de conquista de derechos en términos legales. Entonces digo, ahí hay un aprendizaje que es interesante y que me parece que, bueno, digamos, el vínculo entre la universidad y el movimiento feminista, la perspectiva de derechos, el movimiento de derechos, también hace que la universidad hoy sea un lugar donde estas discusiones, estos debates, desde los feminismos, desde el movimiento de derechos, puedan tener un espacio. Digo, estos me parece que son espacios absolutamente necesarios para pensar estas cosas, hacernos estas preguntas y seguir pensándolas. Pero también a mí el tema del tiempo, los tiempos, también me preocupa. No sé si tiene que ver con lo que estamos atravesando, pero a mí me preocupa el tema de los tiempos. Todos sabemos también que los tiempos, hay distintos tipos de tiempo, las cosas llevan distintos ritmos y tiempos.
y los historiadores lo sabemos muy bien, eso. Bueno, entonces digo, vuelvo a pensar en estos problemas que me parece que tenemos que tratar de articular, ¿no? Los tiempos, qué tiempos estamos viviendo, cómo definirlos bien para pensar las resistencias. Ahora sí, lo que tengo certeza absoluta, como se dijo acá, es que los feminismos, el matrimonio feliz y tensionado también que tienen las universidades con los feminismos, y en este momento la historia también de la propia universidad, la autonomía que todavía tienen las universidades, son espacios que hay que resguardar y hay que potenciar, ¿no?, para construir formas distintas de seguir viviendo, que no son las que hoy se están viviendo en el terreno de la discusión política, mediática. Son espacios de reconstrucción de vínculos sociales hacia el interior de las generaciones dentro de la universidad, con nuestros territorios. Nosotros no podemos caer en la lógica algorítmica de discutir en torno a, me parece, las redes sociales. Tenemos que generar otras cosas, por lo menos al interior de nuestras aulas, de nuestros espacios, pero sabiendo que la comunicación con los jóvenes no es la misma que hace 10 o 15 años, que los jóvenes tienen preguntas que hacernos, que nosotros no tenemos seguridades para responder a todas esas preguntas que son legítimas. Muchas de ellas son preguntas legítimas, ¿no? Y que por ahí tenemos que repensar. Entonces digo, bueno, resguardar eso para mí es fundamental, resguardar la posibilidad de hablar de feminismos, de seguir construyendo práctica feminista desde las gestiones, desde la docencia y vínculos distintos a la violencia y la crueldad que se están imponiendo en la sociedad y que la sociedad soporta. Porque esa es la pregunta. Tenemos una sociedad que aguanta estos niveles de crueldad y no los piensa. Hay un sector muy importante de la sociedad que no piensa lo que está pasando en términos de violencia y crueldad. Y eso es lo que a mí me sorprende. ¿Cómo hablar con una juventud que hoy puede interpretar que estas cosas de las que estamos hablando y que se dijeron no son violencia y crueldad? No sé, digo cosas que me preocupan. Me pasé de tiempo, disculpan, para poner claves de conversación y sumar a este espacio tan lindo. Gracias. Bueno, gracias por la invitación. Lo primero que quería mencionar es que mientras que nosotras y nosotros y nosotres tenemos el honor de estar acá presentes, debatiendo, encontrándonos y discutiendo nada más y nada menos que en la Universidad Nacional de La Plata, hay 6 personas que están detenidas ilegal y legítimamente, exclusivamente por el hecho de hacer política. Por lo cual me parece muy insólito que estemos naturalizando estos hechos cuando 2 de esas 6 personas, una es trabajadora del Ministerio de Mujeres acá en la provincia de Buenos Aires, otra es nada más y nada menos que la secretaria del Partido Justicialista de la localidad de Quilmes. O sea, a nadie le llama la atención que vayan por ellas, empezaron por Cristina, siguen por todas nosotras. Y me parece que dentro de estas lógicas de cuestionarnos lo que hoy está sucediendo, nos tenemos que empezar a cuestionar esta lógica de la crueldad. No puede ser que naturalicemos que nuestras vidas sigan mientras hace 7 días hay una compañera que está en una cárcel común. No está haciendo domiciliario preventiva como los genocidas que festejan los cumpleaños y los dejan salir para acumular descuentos en el supermercado, ¿no? Sino que está en una cárcel común hace 7 días la compañera Alexia, lo cual me parecía importante que traer este tema acá, porque mientras que debatimos, construimos, pensamos programas y diseñamos cómo vamos a volver a recuperar todo eso que hoy están dañando y tanto nos duele, tenemos que tener esto presente. Y sobre todo porque hay una correlación directa entre la construcción de nuevas prácticas transversales, feministas, con perspectiva de género y la proscripción política.
Creo que, como les decía, bueno, empezaron por Cristina y ahora van con todo, y justamente cuando van por todo, no van por todos, van por todas. Para mí es muy llamativo que la mayoría de las personas que hoy están detenidas sean compañeras mujeres, y sean compañeras mujeres militantes, sobre todo, ¿no? Donde ya el hecho de hacer política parece ser un motivo más válido para que terminen en una cárcel común, sobre todo cuando ninguna de ellas reprimió a un jubilado un miércoles, ninguna de ellas le pegó con una bala en la cabeza a un fotoperiodista, ninguna de ellas cerró las residencias del Garrahan. Por lo cual, me parece que cuando hablamos de restricciones del gobierno de Javier Milei, tenemos que hablar de una restricción sobre todo democrática, que es lo que hoy está en peligro. Siguiendo con el tema del impacto en la universidad y también en la democracia y en las políticas de derechos, insisto que la proscripción es por las ideas, y las ideas se construyen en esta casa, en donde hoy estamos discutiendo, en donde nos enseñan a cuestionar el sentido común y a construir un pensamiento crítico, y cuando hay ideas de modelos distintos, de modelos de inclusión, de desarrollo con crecimiento, con distribución del ingreso, parece ser que no les gusta y parece ser que la respuesta es proscribirlas. Y por esto me parece importante que tengamos presente todo esto que está sucediendo, porque es parte de una nueva época y es parte de un nuevo sentido común que buscan instalar, en el cual militar está mal, en el cual luchar está mal, y si lo haces seguramente podés terminar presa. Me parece importante que todo esto también está sucediendo en un contexto en el cual no está mejorando nuestra calidad de vida, no se están construyendo más universidades, no están mejorando los salarios docentes, sino más bien están casi un 40% abajo de lo que había dejado Cristina en el 2015. Quizás también la proscriben por eso, porque no les gusta que los docentes tengan un salario que les permita vivir en buenas condiciones y en una calidad de vida, y que se inauguren nuevas universidades en el conurbano, y que los pibes no tengan que viajar 3 horas, sino que puedan caminar 15 cuadras y tener una universidad cerca de la casa. Quizás les moleste eso, y quizás también la proscribieron y la intentan proscribir permanentemente por eso. Y ahí también entran las universidades, porque cuando decimos que la democracia está en peligro, el vaciamiento de las instituciones democráticas, como son las universidades, también está en peligro. Cuando empezamos a ver que hay un recorte del presupuesto, cuando empezamos a ver que la capacidad de lo que pesan las universidades en el PBI, en el Producto Bruto Interno, se reduce 5 puntos, cuando empezamos a ver que despiden en las universidades porque no se le pueden pagar los salarios a los docentes, eso es una crisis democrática, porque están atentando contra la principal producción de ideas y de conocimiento que tenemos como patrimonio nacional, y que es nuestro deber sobre todo defenderlo. Creo que hay que tomar una actitud a la defensiva, porque tenemos que defender todo lo que nos costó tanto conquistar, los derechos, los comedores, las salas de maternidad, de cuidado, las guarderías, los albergues para los estudiantes que vienen de otras universidades. Bueno, un montón de cuestiones que no son privilegios, que no son requisitos, que son derechos, y que las tenemos que defender porque nos costó mucho llegar acá, y sobre todo accionar, generar una acción política que nos permita que todas esas restricciones que hoy se vuelven un sentido común estén en peligro, pero estén en peligro para ellos. Cuando defendemos la universidad pública, no estamos defendiendo por solo los que pudimos llegar, sino que tenemos que defender y generar iniciativas para que todos puedan llegar a la universidad pública, y que no sea un privilegio, que no sea una exclusión, que no sea algo maravilloso llegar a la universidad pública y casos destacados, sino que sea la normalidad, que todos y todas lleguemos a la universidad pública, que podamos continuar nuestras carreras, que haya políticas que acompañen nuestras carreras, porque no es solo llegar al título, sino es estar esos años, poder pagar las fotocopias, poder pagar el comedor, poder pagar el colectivo, un montón de cuestiones que muchas veces naturalizamos, pero ahora cuando empezamos a ver que hay un montón de pibes y pibas que dejan las carreras porque no pueden pagar el transporte público, bueno, decimos, che, al final era importante tener un boleto subsidiado, al final era importante las becas de fotocopias, al final era importante que las estudiantes que son madres tengan un lugar para dejar los pibes mientras que continúan la carrera, y creo que todo eso hoy está un poco en peligro, y quiero pensar esto porque eran cuestiones que creíamos que estaban garantizadas, que creíamos que no teníamos que volver a discutir,
y estamos en una época en la cual un poco nos obligan permanentemente a volver a discutir todo lo que creíamos que teníamos saldado. Me parece importante traer esto para también pensarlo como esas restricciones prácticas que hoy parecen ser este nuevo sentido común que buscan instalar y construir. Gracias. Buenos días a todos, a todas y a todes. En primer lugar quiero agradecer a Verónica y a todo el equipo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Universidad por la invitación a participar de este conversatorio. Quiero decir que me siento un poco inhibida al lado de semejantes compañeras. Bueno, gracias. Pero realmente me honra mucho participar de este congreso y de este conversatorio. Me quiero sumar porque considero que debe ser a partir de este momento y hasta que logremos resolver esta situación, creo que debe ser nuestro mantra condenar la proscripción de por vida de Cristina Fernández de Kirchner y la cárcel por un juicio sin pruebas, como han dicho las compañeras, pero también y por sobre todo ahora pedir y reclamar en todos los espacios posibles la liberación de las compañeras presas. Alesia además tiene condiciones de salud que hacen peligrar su vida. Eva Mieri y demás compañeras simplemente por luchar y por expresarse en forma contraria al gobierno y al régimen fascista que nos toca atravesar. Hace poco participé de un foro federal organizado por CONADU, cuyo lema era por una universidad democrática, popular y feminista. Y la verdad me parece que, y me lo pregunto, si hemos conversado, si hemos reflexionado lo suficiente acerca de cada uno de esos términos, si evidentemente o efectivamente con los y las y les colegas con quienes nos cruzamos todos los días en la facultad, tenemos acuerdos acerca de qué es una universidad popular, qué significa, cómo alcanzar, cómo lograr que nuestra universidad se vuelva feminista y qué significa, porque hay que traducirlo, qué significa que nuestra universidad sea feminista. Por esa razón empiezo y voy a hablar desde mi posición como docente e investigadora, ligado a los temas de formación docente. Comienzo con un desafío que me parece que es pensar la formación docente desde un paradigma de conocimiento que parta de las prácticas de resistencia de los movimientos de mujeres, de las disidencias, de las personas con discapacidad, y que ponga en el ámbito de nuestras universidades en valor esas experiencias en territorio. Y que pueda ese paradigma de conocimiento relevar las experiencias de subalternización que todavía hoy seguimos y siguen algunas colegas, particularmente compañeras mujeres, viviendo, atravesando en el ámbito de nuestras propias universidades. Creo que no tenemos que ser ingenuos e ingenuas al respecto. El contexto ya lo han descrito de manera precisa las colegas, lo que sí me propuse a partir de estas preguntas, y ahí me encontré como mis estudiantes, ¿cómo hago para responder esta consigna? Traté de identificar dónde está la crueldad, dónde aparece, dónde se nos hace carne. Y la verdad que me parece que es un trabajo que nos tenemos que dar de identificar prácticas que son fascistas. No cabe ninguna duda, son fascistas. Y no vale la pena, me parece a mí, entrar en la discusión de si es parecido este proceso al fascismo alemán. Me parece que no hace sentido. ¿Por qué digo que son fascistas? Porque se nutren de la crueldad y el daño que generan. Porque cuestionan y quebrantan los principios de justicia e igualdad en los que se funda el régimen democrático y la institucionalidad democrática. Una práctica fascista en el campo de la educación está haciendo una línea, el 0800, para denunciar a docentes que tienen posicionamientos críticos respecto del gobierno actual en el aula
o de aquellos que intentan hacer respetar los derechos que asisten a niños y jóvenes, como por ejemplo la implementación de la educación sexual integral en las escuelas y en los institutos de formación docente, porque no hay que olvidarse que de la educación superior forman también parte los institutos. Otra cosa de estos días, un decreto a partir del cual el gobierno eliminó las jornadas obligatorias sobre violencia de género en las escuelas. Fíjense que el retroceso es en cuestiones que ligan a derechos adquiridos, o por lo menos respetados, reconocidos en los años de Néstor y Cristina, y que además atenta contra los derechos consagrados en tratados internacionales que tienen en Argentina rango constitucional, pero no importa. Ahora bien, eso también sucede en el sistema escolar, pero en el ámbito de nuestras universidades. Universitarios, investigadores e investigadoras del CONICET sufrieron el acoso, la persecución por los proyectos y las investigaciones que realizaban bajo perspectiva feminista, de género, queer, escrachados en programas de televisión. Nosotros tuvimos un colega de la facultad que apareció en el programa de Feynman durante todo el año pasado, de una manera descarnada, dando datos personales, mostrando sus redes sociales, y yo me pregunto si logramos acompañar al compañero en este caso, si logramos acompañar, si tuvimos plena conciencia del impacto que esa persecución tenía en ese colega, que claramente me consta que sufrió mucho, vivió mucho sufrimiento o dolor psíquico, y todos quienes les acompañaron. Como dice Verónica Gago y Cecilia Palmeiro, cuando se conjugan neoliberalismo y fascismo, la violencia deja de pensarse como un desvío para volverse una experiencia originaria, agrego yo, que marca nuestra subjetividad. Y a mí me parece que el tema es la subjetividad. Por eso me interesa la formación docente. Una dimensión en la que la crueldad está haciendo mella, no voy a agregar demasiado, es el presupuesto, la dimensión presupuestaria, ¿no? Los recortes, los salarios, el presupuesto congelado, no voy a agregar ahí, pero sí me parece que esa dimensión profundiza una tendencia ya presente en la educación superior, como es la privatización de la educación superior, toda vez que se transfieren recursos públicos al sector privado, pero también de la mercantilización de la educación superior, toda vez que se alienta la competencia interinstitucional por la clientela, condicionando, por ejemplo, la asignación de recursos a metas de egreso, perjudicando claramente a las universidades más pequeñas. Y esto no, además se le agrega las plataformas y las propuestas online de formación sin ninguna regulación. Algo de lo que me parece nos debemos hacer cargo, y en un próximo gobierno, por favor, intentar regular lo que está en la nube. Otra cosa que me parece que nos debemos replantear es que el neoliberalismo llegó hace rato a la educación superior. Lo que tenemos hoy es un régimen fascista, pero los principios fundantes de un proyecto pedagógico, político, educativo, neoliberal en la educación superior están presentes desde los años 90 con la sanción de la Ley de Educación Superior. Lógicas que ordenan la formación y la carrera docente universitaria, evaluaciones que miden rendimiento productivo bajo criterios de eficiencia y competencia. No sé si hemos resistido suficientemente al neoliberalismo, que ahora le agregamos al neofascismo. Eso es lo que quiero señalar. Sabemos que lo importante para el neoliberalismo es la producción de una subjetividad en relación de competencia con otros. Sabemos que la dominación neoliberal se basa en la producción de sujetos empresarios de sí, de sujetos del rendimiento. Me pregunto sobre esta cuestión y sobre las consecuencias del proyecto neoliberal que enseñamos en las aulas, ¿cuántos somos conscientes nosotras y nosotres, trabajadoras y trabajadores de la educación superior, de que somos ese sujeto del rendimiento? Somos el resultado de lo que el neoliberalismo vino a implantar
bajo lógicas que premian la meritocracia y el esfuerzo individual. Nosotros tenemos un discurso hacia el sistema escolar y hacia nuestros estudiantes, pero me parece que no tenemos la capacidad para vernos nosotros como objeto de ese proyecto neoliberal y de esa producción subjetiva de la que hablan muchos autores. Y además, de manera naturalizada, ¿no? La autoexplotación como un proceso necesario para alcanzar el éxito, entre comillas, y la felicidad. En este último tiempo estuve leyendo La era del individuo tirano, donde Eric Salin insiste en la centralidad y la suficiencia de uno mismo, que deviene de la paulatina separación del individuo de la masa, ¿no? Del individuo de la masa llamada pueblo, podríamos decir. Este régimen neofascista acentúa el individualismo y coloca en el centro el individuo, rompiendo toda posibilidad de construcción de comunidad, de lazo social, de solidaridad y cooperación, principios fundantes de todo movimiento feminista, de género, de mujeres, de la disidencia, atacando de manera velada esos principios. Apunta a la producción de una subjetividad individualizada, donde cada uno de nosotros y nosotras, inconscientemente, naturalizadamente, buscamos respuestas individuales a problemas sociales. Me parece que sobre eso la universidad y nosotros como trabajadores y trabajadoras tenemos la responsabilidad de indagar, de reflexionar todos los días. Ante este escenario, y para cerrar esta primera parte, creo que el feminismo tiene mucho para aportar y para ayudarnos a interpelar discursos y prácticas que buscan convencernos de la autosuficiencia de uno mismo, de una misma. En definitiva, hacer frente al proyecto del individualismo liberal de modo acelerado, desmedido, desatado. Creo que la apuesta es volver al feminismo, a la teoría de género, a las epistemologías críticas de derechos humanos para interpelar las lógicas meritocráticas que impactan en las condiciones de trabajo y naturalizan el aislamiento. La carrera docente universitaria y de investigador mucho más es una carrera individual y nosotros lo aceptamos y avanzamos sobre ese principio neoliberal. Lógicas también que jerarquizan y naturalizan una jerarquía de género por la que se privilegian temas y agendas, se distribuyen oportunidades y recursos. Creo urgente, del mismo modo que lo hacemos aquí, discutir, analizar los alcances del proyecto del neoliberalismo y del neofascismo, decía entonces con nuestros estudiantes, pero también con nuestros colegas, ahí, al lado de las aulas, en la sala de profesores, no solo en términos presupuestarios, no solamente en términos gremiales o salariales, sino intentar identificar las marcas que dejan en nosotros, en el terreno de la subjetividad, el neofascismo. Por ahora, si quieren, Bueno, muchísimas gracias. Ahora vamos a continuar con el segundo momento. En esto el tema sería la transversalización de la perspectiva de género en la vida universitaria y algunas preguntas o varias preguntas orientadoras, digamos, que puedan llegar a serles útil para sus aportes. ¿Cómo promover esa transversalización y concretarla en la gestión universitaria sin que se convierta en una mera formalidad? ¿Qué papel juegan los liderazgos feministas en este proceso? ¿Cómo y con qué herramientas materializarla en las currículas universitarias en un contexto donde vemos con preocupación los discursos negacionistas y de odio, la persecución a los feminismos y el incremento exponencial de las violencias? ¿De qué formas trabajar en el aula para que estos debates nos interpelen y movilicen como comunidad educativa comprometida con un proyecto de sociedad más justo e igualitario? Por ahí algunas cosas ya se fueron mencionando. Ahora lo que vamos a hacer va a ser como no te vamos a dar descanso, vamos a volver sobre vos, Valentina, Ana Julia. Y... Perfecto. Beatriz y Dor. Empezamos. Bueno, en un continuum
En este segundo momento voy a seguir profundizando la mirada sobre la formación y lo que ocurre en las aulas. La pandemia, y me gustaría volver, me parece que nos hemos olvidado un poco de la pandemia, por lo menos yo participo en una investigación con otras 7 universidades del país sobre los efectos de la pandemia, en la pospandemia, cuánto quedó de la pandemia, cómo impactó en la subjetividad la pandemia. Y ha dejado marcas subjetivas en nuestros estudiantes que me parece que muchas de ellas o algunas de ellas empiezan a verse ahora, recién ahora. Yo observo, me ha pasado en mi trabajo diario en la cátedra que tengo a cargo, encontrar estudiantes que nunca rindieron un final oral y no consiguen pasar esa instancia, o parecen pasar esa instancia, o defender públicamente un trabajo frente a sus compañeros. Estudiantes que presentan cada vez más frecuentemente en mesas de exámenes o cuando faltaron certificados médicos que diagnostican depresión y ataques de pánico. Y la medicalización aparece acá como principal recurso de acompañamiento de parte del sistema de salud. Ahora se suma, especialmente para los estudiantes y graduados más jóvenes, que recién inician la carrera docente universitaria, la situación económica. Ya tengo estudiantes adscritas en mi cátedra que tuvieron que levantar su vivienda para trasladarse al pueblo, a la ciudad, a la casa familiar, y debo decir que todos y todas las colegas de la Facultad de Humanidades, de la que formo parte, reaccionaron, respondieron muy bien al acompañamiento a aquellos que están teniendo que dejar la ciudad de La Plata y la facultad porque no pueden bancarse directamente. Por ahora en una respuesta individual digo, de la cátedra, de la profesora, y hemos hablado con cada uno de aquellas cátedras donde se encontraba esta estudiante cursando en este primer cuatrimestre. Un estudio reciente, y me preocupa el tema de la subjetividad y de la juventud, advierte sobre un aumento del 30% en las consultas por ansiedad y depresión en la ciudad de Buenos Aires en adolescentes entre el año 2023 y 2024, con graves incremento también de intentos de suicidio, consumo y excesiva exposición a las redes sociales. El dato confirma una tendencia que también estaba antes de la pandemia, pero que a partir de la pandemia se puso mucho más en evidencia y se complejizó, que es el sufrimiento psíquico en la juventud se ha intensificado. Me pregunto qué hacemos con lo que vemos a diario, porque somos las y los docentes los que estamos de manera directa con nuestros estudiantes. Sabemos que la Universidad de La Plata tiene estructuras de atención a los temas de salud de los jóvenes, hay una dirección de salud estudiantil, hay una prosecretaría de bienestar universitario, pero quienes primero vemos el malestar, si logramos verlo, somos quienes estamos en las aulas. Entonces la pregunta es, en un escenario de recursos muy finitos, ¿cómo podemos nosotros y nosotras contar con elementos que nos permitan intervenir ante la sospecha de un mal que afecta a la salud y a la trayectoria de la formación? Porque eso hace a la democratización de la universidad. Democratizar es garantizar el derecho a la educación. Y si nuestros pibes se tienen que ir de la ciudad, algo habrá que hacer para que puedan continuar su formación de alguna manera. De alguna manera. Quizás debamos pensar nuevos espacios donde alojar y ponerle palabra al malestar. Y yo diría no solo de los estudiantes, sino también de las y los colegas. Porque nosotros y nosotras seguimos trabajando y rindiendo como si la pandemia y la crueldad no estuviera dejando marcas en nuestras experiencias, en nuestras trayectorias, sabiendo además que somos una universidad y en la Facultad de Humanidades creo que somos mayoría mujeres, ¿no? Imagino, la planta docente, donde somos mayoría mujeres y esto afecta mayormente, de una manera mucho más intensa, a las mujeres. No voy a dar más detalles, todos saben por qué. Creo que a la crueldad se le hace frente con más comunidad, con más solidaridad, con más cooperación.
En esta línea me preocupa, y aprovecho que hay gente de las escuelas que dependen de la universidad, me preocupa mucho porque está en línea con esto la expansión y el avance desmedido, me sale decirlo así, de la educación emocional. Y también de la educación emocional en la educación superior. La educación emocional disputa sentidos y contenidos a la ESI. Lo hace todos los días en el sistema escolar. Pero es la manera velada más eficaz de introducir los principios fundantes del proyecto educativo neoliberal en el campo de la educación. Lo que me preocupa es que en la educación superior también ya hay, no solo en las universidades privadas, sino en las públicas, diplomaturas, seminarios de educación emocional. Me preocupa enormemente. Me preocupa porque la educación emocional le asigna a las emociones y a los afectos sentidos diferentes de lo que la producción feminista en el ámbito del giro afectivo ha aportado, pero se apoya en el giro afectivo o en la producción feminista para legitimarse, pero no son los mismos sentidos. La educación emocional se ha desarrollado en toda América Latina por la amplia influencia del pensamiento positivo, de las psicologías del yo, de la inteligencia emocional. Hay muchísimas provincias que tienen y que han sancionado, en primer lugar, una ley de educación emocional antes que una ley de educación provincial. El problema no son las neurociencias en la educación, sino las teorías del aprendizaje enfocadas en los rasgos emocionales individuales positivos y motivacionales para alcanzar la felicidad. Esto es el proyecto educativo neoliberal. Incrementar el optimismo, rebatir pensamientos pesimistas. La autorregulación que busca el neoliberalismo y el fascismo en toda su crueldad se articula en torno a 3 puntos básicos: hacerse cargo de uno mismo, amarse a uno mismo, respetarse a uno mismo. Si las relaciones son de competencia, difícilmente podamos pensar una comunidad sobre la base de la cooperación y la solidaridad. Lo que hay es una sociedad de individuos y mercado. Me parece que un aporte o una manera de continuar la tarea que se viene haciendo en esta universidad y en nuestras facultades para resistir el sexismo y el racismo es revisar las propuestas de formación de grado mucho más que las de posgrado. Lo decíamos en otra ocasión, el posgrado ha avanzado mucho más en transversalizar perspectivas críticas, epistemologías críticas. También debo decir que el posgrado es una carrera individual, también es una decisión muy individual de quien tiene a cargo un seminario o conduce una carrera en particular. Me parece que el grado todavía debe dar muchos pasos para que la transversalización de la perspectiva no sea, como dije recién, una decisión individual o de una cátedra, o que los temas estén vinculados a las mujeres o a las disidencias. Me parece que hay que abrir las propuestas de formación en la educación superior a otras experiencias, otros lenguajes, que ingresen a las aulas otras voces. Enfrentar la herencia colonial, dirían algunos autores, sobre la que todavía se funda nuestra formación. Por supuesto que hay resabios, hemos avanzado y mucho, pero me parece que si no, la democratización de la universidad queda trunca, sabe a poco. Democratizar es descolonizar nuestras universidades, es permitir el diálogo de saberes que habiliten otras visiones de mundo y que rompan la idea de la inevitabilidad de la visión neoliberal como único y principal destino. Me parece que las cátedras y propuestas de formación se enriquecen también cuando dialogan con otras estructuras de gestión de la propia universidad o de la propia facultad. Hace poquito, en el caso de la FASE, en mi cátedra reeditamos un ciclo que ya hace unos cuantos años venimos haciendo, que se llama Narrar la Memoria. En esta oportunidad lo pensamos con la Prosecretaría de Derechos Humanos de la FASE, a propósito de una muestra itinerante de la Dirección de Políticas de Memoria y Reparación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Universidad, y les puedo asegurar que todos esos cruces habilitaron
como nunca, que la clase, finalmente, que es la clase, se convierta en un espacio, y en este caso, de manera inesperada, los estudiantes, las estudiantes, le pudieron poner palabras a las experiencias que sus familias vivieron durante el proceso, durante la última dictadura cívico-militar. Bueno, quiero cerrar con esto. Bell Hooks, en un libro maravilloso que siempre recomiendo, que es Enseñar a transgredir, dice que para ella volver a la teoría fue su salvación, la teoría como práctica de liberación. Me parece que volver a la teoría es la teoría feminista, es la teoría de género, es la teoría que nos permite, la perspectiva que nos permite hacer las preguntas necesarias para interpelar, como en una nota leí hace poco, decía María Pía López, para interpelar la jerarquía viril que este régimen quiere imponer. Y agrego yo, para identificar las claves de la dominación que se traducen en crueldad, habilitar la palabra en un diálogo intergeneracional donde estemos estudiantes y colegas para relevar en primer lugar y para encauzar luego el malestar, el dolor y el sufrimiento. Me parece que si no atendemos la dimensión subjetiva y la dimensión del padecimiento, la idea de la democratización queda, sabe a poco, en el sentido de que si no atajamos el malestar, muchos de nuestros estudiantes terminarán abandonando, como también muchos de nuestros investigadores ya se están huyendo hacia otros territorios, otros países, abandonando muchos también el trabajo docente por los bajos salarios y demás. Simplemente. Bueno, sobre el eje de la transversalización, estaba pensando que en los últimos años efectivamente los feminismos se convirtieron en las fuerzas más dinámicas y más transformadoras también en el ámbito universitario. Creo lo que nos toca hacer ahora es pasar esas condiciones simbólicas que tanto nos costó pero logramos instalar a las condiciones materiales, a la praxis, a lo tangible, a eso que se puede tocar, que se puede sentir, que podemos vivir también. Y en ese sentido pienso que es muy difícil pensar en consolidar las políticas feministas exclusivamente creando protocolos, creando oficinas, creando planes con perspectiva de género si no hay un presupuesto, si no hay recursos asignados que nos permitan hacer todo eso simbólico que tanto nos cuesta pensar, que tanto trabajo le ponemos en algo práctico que se pueda sentir, que se pueda tocar. Por eso me parece que la discusión y el eje de economía, de recursos económicos y de presupuesto es necesario para después empezar a pensar todo lo demás. Sin una gestión que promueva esa asignación de recursos eficientes, les gusta decir algunos, pero también son materiales y también llevan a una práctica feminista y de mayor inclusión para la universidad. Y en ese sentido me permito pensar que la universidad feminista no es un privilegio, es una necesidad democrática que tenemos que instalar para también empezar a discutir y a pensar otros futuros posibles, que son más que posibles urgentes, me animaría a decir. Y en esto de pensar, bueno, una universidad con todos y todas adentro, donde cierren esos números con todos y todas adentro, la transversalización debe ser urgente y necesaria. Y acá también entra la discusión de quiénes van a manejar o quiénes van a ser las cúpulas de esas universidades. Y es muy difícil pensar que haya una transversalización real y efectiva si esas cúpulas no son integradas por líderes feministas, por compañeras que tienen estas perspectivas en una práctica de vida compartida y en una práctica militante y política. Yo creo que en ese caso la Universidad de La Plata es un caso modelo en el cual hay muchas de las universidades que están conducidas por compañeras feministas que tienen una perspectiva que trasciende, y me parece que es un caso para exportar a otras universidades de Latinoamérica, pero también de nuestro país, que sabemos que todavía falta mucho. Creo que eso es una condición necesaria para pensar la transversalización y la perspectiva de género en una universidad feminista que esté ocupada y que esté liderada por compañeras que entiendan el feminismo también como una práctica política y como una
práctica de vida, sobre todo por entender que la transversalización tal cual la conocemos y tal cual la describimos no es exclusivamente una cuestión técnica o una categoría de estudio, sino que se tiene que traducir principalmente en una acción política, sobre todo cuando nos planteamos estos desafíos que hoy estamos viviendo. Bueno, hablábamos al inicio de la cuestión salarial, de la cuestión presupuestaria, y entender que todo esto es parte de un plan, de una característica programática que está muy bien diseñada para el mal, ¿no? Digo, uno puede planificar para el bien, para un crecimiento y un desarrollo con inclusión y distribución, pero también lo puede hacer para el mal, como está sucediendo, y creo que en este contexto de una planificación odiosa sobre todo contra el patrimonio público y todo lo que integra ese patrimonio público, y estamos hablando de las universidades en medio de una crisis en la salud pública también, donde cierran las residencias en el Garrahan y lo extienden a los otros hospitales y entidades de salud pública. Creo que cuando todo ello está en peligro, también es importante pensar que esa transversalización tiene que atravesar esas barreras, ¿no? Y que las barreras son prácticas y son tangibles y las tenemos que poder tocar y las podemos que poder sentir. Y también me parece muy interesante traer acá esta cuestión de la crisis de representación que hoy estamos viviendo tiene que ver con esto, ¿no? Con la falta de un programa, que piensa la transversalización como un eje de acción política, y que esa acción política, insisto, porque me parece muy importante con esto, tiene que ser sustentada en recursos asignados. Digo, nosotras como feministas, como docentes universitarias, ocupando lugares de gestión dentro de esas universidades, ponemos lo mejor de nosotras y pensamos capacidades, y pensamos programas con inclusión de género, y pensamos protocolos, y pensamos oficinas, pero todas esas ideas y esa imaginación política también que tiene que traducirse en una decisión programática de bancar todas esas ideas. Por eso me parece importante llevar a la práctica la transversalización y este eje de inclusión y de democratización para seguir construyendo sobre todo una universidad más inclusiva que nos tenga a todos y a todas adentro. Gracias. Bueno, a ver, eran cómo promover y concretar la transversalización de la perspectiva de género en ese contexto, qué formas trabajar en el aula. Bueno, nada, pensar que el problema de la transversalización, esa palabra tan difícil, pero tan interesante, digamos, que hacía alusión a lo que yo también decía anteriormente, y que es una perspectiva que nos viene fuertemente desde el feminismo, ¿no? Y que es, en todo caso, generalizar esa dispersión rizomática, digamos, de la perspectiva feminista en distintos ámbitos de la vida, y en particular en la pregunta de la vida universitaria, porque acá estamos con la universidad, ¿no? Y es interesante porque si uno ve el proceso a través del cual, digamos, esta perspectiva feminista se fue introduciendo en las universidades, bueno, nada, viene desde muchos lugares, ¿no? Creo que el último lugar desde el que vino y que también potenció mucho estos procesos es desde arriba, pero primero fue, digamos, ¿no?, grupos de mujeres interesadas que empezaron académicas, digamos, dentro de la universidad, ¿no?, a pensar desde esta perspectiva, juntarse, a generar en distintos ámbitos, en la medida de las posibilidades, espacios para discutir esto. Digamos, yo no puedo vincular esto hoy en la facultad, propusimos para el premio Julieta Lanteri al CINIC, ¿no?, que se constituyó en el 2006, si mal no recuerdo, ya hace 20 años, y que fue también un pionero a nivel nacional. Bueno, ahí empieza a darse un proceso de expansión de las perspectivas
feministas desde la perspectiva de género para pensar, en nuestro caso, desde las ciencias sociales, ¿no? Que es el espacio específico. Digamos, pero eso está vinculado con el movimiento social, por supuesto, y eso fue creciendo y eso, digamos, se impuso como una fuerza política a mediados de la segunda década de este siglo. Empezó a tener fuerza política y desde básicamente el movimiento feminista y su articulación y las demandas del movimiento estudiantil, me parece que las instituciones universitarias empezamos a plantear esto como un eje central para tener en cuenta desde la gestión, ¿no? Por lo menos así lo veo yo desde la facultad y desde la universidad, digamos, en esa cronología, ¿no? Y eso, bueno, potenció mucho la promoción de políticas en esta clave y de la promoción de políticas de transversalización, digamos. Si hoy uno piensa cómo, o por lo menos desde la experiencia de una facultad muy vinculada, digamos, centralmente vinculada a la educación, a las humanidades y a las ciencias sociales, digamos, cómo en la gestión, en los espacios de gestión y organización administrativa, política, en los espacios de formación, en los espacios de articulación entre investigación y extensión, el género, la perspectiva de género, la preocupación por las desigualdades que se generan en esta sociedad, una de cuyas claves es la desigualdad de género, atraviesan todos los ámbitos de la vida. De la producción de conocimiento, de la vida cotidiana, de la vida institucional, del trabajo administrativo, de la gestión. Bueno, eso me parece que es algo que comienza, digamos, en pequeños núcleos y va creciendo y articula, se empieza a expresar políticamente y genera esta imposibilidad de que las instituciones no respondan de alguna manera a estas demandas. Y la universidad, no solo, pero para hablar de esto, la universidad, las facultades, creo que hemos dado respuestas asumiendo los desafíos, reconociendo estas demandas, visibilizándolas cada vez más, asumiendo los desafíos que requiere a través de muchísimas. Yo no quiero enumerar las políticas concretas, pero me parece que es, digamos, la gestión desde una perspectiva de género tiene que ver con asumir en el corazón de la gestión y de las múltiples dimensiones de una gestión, en este caso universitaria, que todo está atravesado por esta clave, ¿no?, que ha generado históricamente y estructuralmente desigualdades, y por lo tanto avanzar en contra de eso es poner esta clave para pensar todas y cada una de las dimensiones y de las acciones de la vida, la formativa, la de investigación, la de extensión, la burocrática, la administrativa, la de la convivencia cotidiana, y cómo entonces promover y pensar distintos tipos de políticas que acompañen esa centralidad y generen espacios más democráticos, más igualitarios, cada vez más libres de violencias en esta clave. Me parece que es pensar por ahí, y me parece que hemos avanzado mucho en ese sentido, y después tomárnoslo muy en serio, digamos, ahí donde los liderazgos feministas, los liderazgos en general, pesan, sí, tiene que ver con cómo se construyen también comunidades y colectivos que acompañan y que se toman estas cosas muy en serio y las ponen a jugar todos los días. Yo me acuerdo, yo estudié en Estados Unidos, a principios me fui en el 99 y volví en el 2004. Yo no me formé con perspectiva de género en la Argentina.
Y llegué a un lugar donde no se hablaba tanto de clase, se hablaba de género, se hablaba de raza, digamos, y tuve 4 años de una profunda inmersión en las lecturas feministas en la teoría de género, recontra interesante, y en discutir, primero discutir y reaccionar, y cuando volví en el 2005, 2006, empecé a dar lecturas en historia que tenían una perspectiva de género y que desafiaban la idea de la desigualdad natural biológica de los hombres y las mujeres, y las discusiones, las preguntas y las conversaciones que yo tenía con mis estudiantes, varones y mujeres, en el 2004, 2005, 2006, 2007, fueron muy distintas de las que tenemos en los últimos años. Eso sin duda. Había que partir de la biología. Digamos, hoy no se parte desde ahí, no se parte desde ahí. Nuestros propios compañeros varones o se autolimitan o están convencidos y son feministas y comparten con nosotros esa perspectiva, o se autolimitan, ¿no? Y hoy ninguna estudiante va a soportar, sin decir nada, que un profesor le diga que lamentablemente por ser mujer no va a ser tan brillante como su novio o sus amigos, ¿no? Que es lo que nos decían, me dijo un profesor, después de dar mi última materia y recibirme, que no lo pretendiera. Digo, ahí hay mucho, y las instituciones tienen que sostener estas posibilidades a través de políticas concretas. Obviamente, digamos, eso democratiza los espacios universitarios, iguala, no digo que hemos superado las diferencias, y eso es lo que hoy está atacando el gobierno. Estos espacios que han permitido transversalizar problemas y perspectivas igualadoras, digamos, porque el feminismo es una de las claves de igualación social. Hoy lo dijo, no me acuerdo quién lo dijo, si Beatriz o Nora, digamos. La perspectiva de género es una condición central de la justicia social, de la igualdad, digamos. No es la única, pero es una de las claves. Entonces digo, bueno, ahí la transversalización, me parece que hemos avanzado mucho en las universidades y que tiene que seguir siendo una pelea para que esté todo el tiempo en el centro de una construcción de sentido en términos de una sociedad igualitaria y más justa, emancipatoria. Hoy estamos en un momento donde eso está siendo fuertemente atacado, pero me parece que tenemos pisos fuertes para que las universidades, por lo menos, sean espacios desde donde seguir construyendo estos procesos democratizadores que nos ha permitido profundizar el feminismo en las universidades. De frío. Bueno, cuando pensamos, a ver, en esta idea de cómo pensar las universidades en estos términos, ¿no? Según los datos del INDEC, del 2023 al 2024, el índice de desocupación entre jóvenes de 14 a 29 años daba que en mujeres el índice de desocupación había crecido del 13,algo% al 16,5%. Y el de varones del 12,1% al 13,5%. Sin duda la desocupación en mujeres en un solo año superó enormemente la desocupación en varones. Pero además, la población que más sufre la desocupación son mujeres y jóvenes. Mujeres y jóvenes es la población de las universidades. Entonces,
ninguna universidad o conducción de las universidades puede soslayar este dato. Nuestra población activa, fundamental, está compuesta por aquellos dos sectores que justamente son más violentados o están más fragilizados, más vulnerables en el contexto de las políticas públicas antiderechos o políticas públicas que económicamente no pueden sostener. Ese es el primer punto de partida que cualquier decano, decana, director de departamento, rectora, rector debería tener en cuenta cuando tiene en sus manos el escaso presupuesto universitario. No cabe duda, ya lo sabemos, para eso hay otra serie de políticas y acciones y luchas que estamos haciendo. Pero cuando pensamos en esto, entonces, nosotros también tenemos que pensar, y yo me pareció extraordinaria la presentación, Ana, Viviana, con los datos, ¿no? Es decir, nosotros cuando pensamos en carreras nuevas, cuando pensamos en títulos intermedios y nos entrabamos en discusiones de título intermedio desvirtúa la lógica de la carrera y la esencia, etcétera, etcétera, discusiones enormes, consejos superiores y bueno, disciplinares. Pero cuando pensamos esto, tenemos que pensarlo en función de esto que nos está pasando. ¿Y por qué? Porque bueno, yo estoy casi convencida que la universidad es la última institución del estado de bienestar que está en vida. Para mí es la última institución del estado de bienestar que aún continúa firme, ¿no? Que la quieren voltear pero no se puede. Antes, con un estado de bienestar gordito, poderoso, era como que, bueno, los hospitales públicos, las escuelas, los jardines, etcétera, vialidad, las rutas, las obras, la obra pública, era como que la universidad quedaba. Sin embargo, en este contexto, la universidad empieza a emerger como la última institución que puede, no digo que lo garantiza, pero puede o tiene la pretensión de que el punto de partida sea para todos el mismo y que la calefacción o el profesor más brillante de física o de historia o de filosofía que yo tenga enfrente le dé a un pibe que vive en la villa, a un pibe que es hijo de crianceros en el interior o que viene de una familia de clase media, hija de padres universitarios. Va a tener la clase del mismo filósofo, del mismo cientista social, del mismo profesor de matemáticas. Es decir, eso a mí me resulta fundamental para pensar en las políticas que tenemos que hacer desde la universidad. Lo digo desde el punto de vista como rectora, lo digo cuando discutimos inclusive con decanos y decanas, ¿no? La posibilidad de hacer diplomaturas, de hacer posgrados, de hacer extensión. Bueno, es algo de decir, pensémoslo, vamos para adelante, pero tengamos en cuenta esto. Tengamos en cuenta cuál es nuestra población y cuál es la condición de nuestra población. Esto hace a una práctica que tiene que ver entonces con también tomar en cuenta una dimensión, no solo la dimensión de género, pero cruzar a la dimensión de género con la dimensión de clase. Y esto en universidades como la mía, que está en la provincia de Río Negro y Neuquén, donde nuestra universidad, su extensión desde 1200 kilómetros, imagínense que ustedes es como que tengan una facultad en La Plata, otra en Córdoba y otra en Mendoza. Esa sería la idea de la extensión. Porque en Patagonia no es la masividad el problema es la extensión y la baja densidad demográfica. Pero además que nosotros no podemos esperar que la gente, que nuestros jóvenes, nuestras chicas, nuestros chicos lleguen a la universidad, porque no pueden pagar el alquiler, porque no se puede alquilar a 400 kilómetros como era en otro momento en la Argentina. Hoy es la universidad la que tiene que salir. Y cuando sale al territorio, no puede salir con el paquete de carreras tradicionales de nuestra universidad. Tiene que salir con un sentido que justamente le haga posible a estos jóvenes estudiar. Nosotros estamos teniendo una experiencia en el norte neuquino. El norte neuquino es una zona de economía de transhumancia. La transhumancia es una práctica de los crianceros que en varias provincias, Neuquén es una de las últimas ya. Pero bueno, el norte neuquino es un espacio donde, bueno, la universidad recién ahora vamos a poder abrir. Esto es básicamente por acuerdo con el gobierno de la provincia, porque la nación por supuesto que no está presente. Y abrimos
2 carreras, que era Ingeniería en Agrimensura, con un título intermedio en topógrafo, y después algunas tecnicaturas que tienen que ver muy vinculadas a la explotación hidrocarburífera. Pensamos en una población de 150 estudiantes, terminaron inscritos más de 700, de las cuales el 70% son mujeres. Básicamente en carreras que tienen una perspectiva de género masculina también, porque es, bueno, hidrocarburos, las ingenierías, las topografías. Y la experiencia de quienes se inscriben, y acá a mí me parece que esto también tenemos que pensarlo. Yo no sé cuántos se inscriben porque les interesa la carrera, lo que les interesa es la universidad. Lo que les interesa es ir a la universidad, lo que les interesa es una puerta, una llave para salir de donde están, dejar de vender torta frita en la ruta, dejar de estar cuidando cabras, dejar de estar de empleada doméstica, sea lo que sea. Entonces, si ya no es la universidad de los 70, si ya no es la universidad de los 60 incluso, si estamos en una universidad que cubre estas o por lo menos que tienen la subjetividad de la construcción colectiva, este lugar, creo que hay que pensar a las universidades y la transversalización desde estos puntos de vista. En este contexto es cuando digo que cada uno de estos pasos, en esto que hablábamos al principio, de pensar en que no se pacta con el autoritarismo, porque bueno, cada paso que se da anula precisamente el sentido de pertenencia. También creo que nosotros en las universidades y en nuestras aulas tenemos que volverle a darle sentido a conceptos que han perdido valor en función de esto que planteaba Viviana recién, pero que además, pareciera que hablar de justicia social, y cuando decimos que la justicia de género es una dimensión fundamental de la justicia social, no estamos haciendo nada más que reivindicar las bases de lo que es la Universidad Pública Argentina. Y en ese sentido, palabras como hablar de desigualdad, de equidad, de justicia social, volver a conceptualizar nuestro discurso. Nuestro discurso está perdiendo nosotros, de tanto defendernos, de tanto discutir, de tanto tratar de demostrar. Los historiadores sabemos que el pasado no se puede estar explicando todo el tiempo. Es insoportable estar explicando todo lo que se hizo y todo lo que pasó. No se puede estar parado en este lugar. Me parece que lo que nosotros necesitamos es volver a poner en circulación la palabra y los conceptos que esta hegemonía cultural que se está construyendo nos viene robando y marcando. Volver a hablar de estas cosas, repensarnos desde esos lugares y también estar convencidos, por eso decíamos en un principio que es el momento de no pensarnos y dejar de ser episódicas, ¿no? Yo creo que lo peor que nos puede pasar, y yo creo que ya está pasando, yo creo que al campo popular, digamos así, al gran campo popular, nos está faltando una narrativa de futuro. Tenemos la narrativa de presente, pero no está apareciendo la narrativa de futuro. La narrativa de futuro. Y en eso que nos está faltando, corremos un enorme riesgo. Que aquellas cosas que nos implicaron la conquista de derechos, momentos de la historia que significaron un avance en los derechos, en la institucionalización de esos derechos, en lo que hace esa construcción, termina siendo un episodio. Y si termina siendo un episodio, lamentablemente, es algo que desaparece. Los gobiernos, en América Latina hubo un momento, en la primera década del siglo XXI en América Latina hubo 3 coincidencias que no se dan en otro momento. Yo me he dedicado a la historia de América Latina, por eso siempre me llamó la atención. 2 presidentes de origen obrero, Lula y Maduro. 2 mujeres reelectas, Cristina Fernández de Kirchner
y Brasil, y Dilma, 2 mujeres, y un presidente de origen indígena. Clase, etnia y género. 3 conceptos que articulan los sectores subalternos de la historia latinoamericana por primera vez coincidiendo en la máxima jefatura de los países. Ese punto, esa coincidencia, ese punto es un punto central de recuperación, a mi entender, del proceso histórico latinoamericano. Es decir, en lo potencial que tiene y que tenemos como mundos diversos en esta América Latina. Género, clase y etnia articulados en las mayores jefaturas de los estados, fue la década marcada del siglo XXI. Algo que desde el gobierno anterior, el de Macri y el actual, constantemente se plantea como ese momento de la historia que hay que borrar. Un episodio olvidable, ¿cómo puede llegar a construirse en esa narrativa? Creo que acá nosotros y nosotras me parece que tenemos mucho para volver a decir en esta idea de una narrativa de futuro, así que bueno, creo que estas jornadas van a dar cuenta de eso. Muchas gracias. Bueno, voy a intentar ser breve porque esta hora es gastronómica. La materialidad también existe. Bueno, muchísimas gracias. Y ya cerrando, creo, hay que conmemorar que la universidad, esta querida universidad, haya fusionado tan intensamente los sentidos, propiciando feminismo como articulador central de este encuentro. Primero, la transversalización es una cuestión, yo creo, la más antigua procurada por todas las teorías y derivados políticos que ha tenido, obviamente, el feminismo. O sea que transversalización es como una suerte de pergamino y de utopía que andan por ahí. Pergamino y de utopía. Yo quiero decir que para transversalizar hay que tener que transversalizar. Pues si no, no tenemos posibilidades de eso. Entonces una se pregunta, ¿cómo han arraigado nuestros presupuestos en las ciencias sociales humanas? A ver, contemos. Porque es fácil decir, uy, las ciencias mal llamadas exactas, como ustedes saben, o todavía peor llamadas duras, porque las ciencias, como decía un querido amigo, murió hace mucho, un gran biólogo, que en realidad pasó por un copyright falsificado y a veces se atribuye a mí, pero no es mío, que las ciencias son duras, blandas y al dente, ¿está claro? Entonces, las ciencias que tenemos son todas al dente, no hay exactitud. Ya hay un programa epistémico otro, una derrocada de la invención del ciencia, el uso de la ciencia normal del siglo XIX, porque estamos por ahí, ¿no? Es decir, hay una gran dificultad a veces, historiográficamente, en situar la historia de la ciencia. Yo, en este punto, me voy a atribuir una gran adhesión a la epistemología francesa, ¿no? En el sentido de que se decía que hay antecedentes de las ciencias. No, el antecedente tiene rupturas, hasta la creación de una invención que va del final del siglo XVIII al XIX, ¿no? Que es la ciencia al uso que tenemos, una invención de alta racionalidad, aunque sus intérpretes no fueran tan altamente racionales como pensamos, de ninguna manera. Es un verdadero oxímoron, ¿no? Hay un trabajo por ahí muy bello que es cómo los cientistas, sobre todo porque obviamente las mujeres fueron arrojadas fuera del perímetro universitario, en realidad nunca dejaron de creer en Dios, ¿está? Darwin, imagínense a Darwin, que era hijo de presbítero, creo que nieto de presbítero, se le iba a permitir no creer en Dios. Lo que pasa es que Dios fue suspendido de la lógica de la producción, sobre todo de la comunicación.
secretamente decimos, qué suerte, Dios me ha ayudado mucho hoy, pero no lo podemos transferir en lo que serían nuestros sintagmas sincronizados racionales. Dije todo esto para decir, miren, hemos hecho mucho, pero todavía estamos en los primeros peldaños de conseguir unas epistémicas formidables, todas volcadas en orden a un sacudón profundo, como el que efectivamente pasó del 17, 18 al 19. ¿Saben por qué? Porque en realidad todavía no hemos deconstruido los paradigmas de las logicidades heredadas. Y voy a dar ejemplos nuestros. Historia. ¿Cuánta producción histórica y sobre todo formación histórica traduce el significado inicial de la primera desigualdad que conoce Homo sapiens sapiens? Es la condición de género. No ha habido. Esa es la primera. ¿Cuánta historia, cuánta comunicación historiográfica vuelve sobre esto? No. Cuando se pone a las mujeres, sí, a los indígenas cada vez más, se las pone como un dato de una cierta indexación. Aumenta el sentido. Pero no es todavía ni siquiera... La ciencia social y la sociología. ¿Cuán paradigmática es en el vertedero fundamental de relaciones de género? ¿Está? 2. Derecho. Siempre he dicho, el derecho tiene cada vez más, y acá debe haber mucha gente de derecho que se formó en esta gran escuela de derecho que es La Plata, y si les pregunto algo, ¿cuánta historia tramitan en derecho? Casi nada. Puedo estar equivocada, pero a ojo de buen cubero voy a decirles que se habla de la historia inclusive nacional, americana, argentina del derecho, muy poco, nada. ¿Hay alguna idea acerca de cómo se atravesó la circunstancia, yo creo, más asiaga institucional argentina? ¿Se evaporó la Constitución de 1949? ¿Alguien sabe? Entonces, y menos aún, lo que a mí me parece que es la única rama histórica que todavía acontece en el derecho. El derecho romano, algo de derecho romano todo el mundo tiene que saber. Ahora, no se puede entender el derecho romano sin la logicidad de género. No se puede. Porque el derecho romano fue hecho desde una estructura absolutamente patriarcal, que denotaba claramente que sí sobrevivía una niña era por una decisión patriarcal, exclusivamente. Y no se puede entender ni la sucesión, ni nada, si no se entiende el vertedero central de ese derecho, que por supuesto es de la antigua Roma, no de la Roma imperial, muy poco sacudido, y que asustaba hasta a los bárbaros. Hay un trabajo hermoso, producido en la Jaume II hace poco tiempo, que muestra claramente cómo algunos contemporáneos decían que los pueblos bárbaros estaban impactados con la sobreindexación del patriarca romano. Pero de eso no se trata. Y la última cosa, porque ya perdí, medicina ni hablemos. Medicina. ¿Cuánto de género debita la ilustración médica corriente que tenemos? ¿Cuánto? De vez en cuando hay un sujeto femenino, sí, por su condición reproductiva, o la ginecología, pero de eso no se trata. O sea, ¿qué vamos a transversalizar? No hay stop. Y por último diré algo que es evidentemente muy bizarro y muy tremendo. ¿Cuánto la biología va a transformar sus canónicas bases normativas, edificantes, moralísticas? ¿Cuánto va a convencerse de lo que están diciendo, sí, colegas muy inteligentes que están poniendo la neurociencia feminista pata para arriba? Decirles que esa neurociencia dice algo tremendo, que es como una gran provocación. No existe el cerebro femenino, ni existe el cerebro masculino. No existe, simplemente no existe. Hay un trabajo muy reciente de Luchica
Pero hay en la Argentina felizmente hay colegas neurocientistas que están discutiendo con los muchachos de la neurociencia, que se atribuyen además, ustedes saben la cantidad de cuestiones que han andado por ahí, de la neurociencia argentina. Porque efectivamente estamos, permítanme decir, también en el crepúsculo neofascista, también en un crepúsculo de las ciencias. Ustedes pueden imaginar algo esotérico, Estados Unidos contra las ciencias, Trump está contra las ciencias, su ministro de salud es anti-vacunas. ¿Ustedes imaginaban esto? Ni hablemos del alien en la Argentina. Porque ustedes saben que se viene un programa para el CONICET que no van a poderse estudiar determinadas cuestiones. ¿Tá? Sin embargo, el terraplanismo va a ser estudiado y analizado. El negacionismo de dinosaurios, bienvenido sea. Y desde luego, el sepultamiento de cualquier perspectiva de género, la bienaventura al más esotérico de los zoológicos que van a venir. En suma, quiero decirles, sí, vamos a trabajar por la transversalidad, desde que hagamos comunidades científicas, todas. No les pedimos que sean feministas, les pedimos que sean lógicos, les pedimos que sean audaces, les pedimos que sean creativos y les pedimos sobre todo que no tengan aquellas tremendas antiparras que no les permitan ver lo que para nosotras las feministas es, como dicen en Brasil, obvio y ululante. Muchísimas gracias. Bueno, antes de terminar, siempre un minutito más le pedimos. En 13:30 estamos frente a la universidad para sacar la foto que ya se anunció aquí. Pero antes, con Ana queríamos hacer el cierre. Inicialmente, yo, después de haber escuchado tremendo panel, me recordaba a Karina Bettiani hace unos días la escuché y decía que la desigualdad no se torne paisaje ni destino. Y me dejó pensando, porque tranquilamente podemos hacer un paralelismo con la crueldad y la violencia, que no se torne paisaje, ni destino. Y en esto traía dos cuestiones. Creo que la gran resistencia está siendo la de los miércoles, que el gobierno nunca pensó que con tanta policía y tanta represión iban a seguir estando vigentes los miércoles, porque tal vez no tuvo en cuenta que quienes están jubilados hoy son sobrevivientes de los 70, y ahí tal vez haya alguna pequeña posible explicación. Y por otro, en esta cuestión de cuando se hace paisaje, no puedo dejar de pensar en Milagro Sala, que en enero va a cumplir 10 años presa. Entonces, esos son los temores cuando la derecha, y está en La Plata, la tenemos aquí. Respecto, y con esto cierro y le paso a Ana, por estos días se circuló, me parece interesante la propuesta de Eli Gómez Alcorte y Valeria Weiss, Jujuy, Laboratorio de la Represión, donde hablan del punitivismo neutralizador. Y me parece que ahí hay algo como para pensar en ese nuevo libro. Bueno, paso con Ana, de mi parte muchas gracias.